Yo creo que desde que escuchamos el título parecería que vamos a tener una plática de esas en las que nos dicen que no tienes que decirte cosas feas, que no tienes que estarte juzgando, que no tienes que estarte peleando contigo, porque de la forma en la que tú te hablas, tu inconsciente te escucha. Bueno, cosas que hemos escuchado y que incluso hemos platicado aquí, ¿no? O tal vez piensen que va a ser uno en el que vamos a aprender cómo diferenciar ese pensamiento, entonces crear un pensamiento positivo, un pensamiento bonito, para que entonces tengas una información diferente a tu inconsciente y entonces puedas transformar este inconsciente. Bueno, vamos a hablar hoy de que sí, no hay que hablarnos feo, hay que darnos cuenta de eso, pero definitivamente no vamos a hablar de que tienes que hablarte bonito, ¿sí? Sino justamente de lo que vamos a hablar es de por qué, por ejemplo, creo que muchas veces me entiendo, que veo cuáles son mis conflictos, que veo cuáles son mis deficiencias y por qué a pesar de eso no puedo cambiarlas, por qué no puedo hacer cosas para mejorar, por qué no puedo ser diferente, ¿no? Y esto tiene que ver justo con esto que vamos a hablar, pero primero me gustaría que ya que no se trata de estar peleando con lo malo y tampoco irnos a lo que pensamos que es bueno, eh, primero es justo, date cuenta que no puedes engañar a tu mente, ¿sí? Y eso es muy importante. Cuando yo les decía que por qué por lo general estas informaciones que nos llegan, por ejemplo, la ley de atracción, no son tan eficientes, ¿no? Les decía que a veces pues visualizamos lo que queremos, ¿no? Yo les decía, ay, pues yo quiero un BMW eléctrico ahí en mi garage. Entonces me lo imagino, siento que es real, siento gratitud, pero sé que si quiero ir a manejarlo ahorita, no voy a encontrar ese coche en mi garage. Y quieras que no, hay unos micromomentos en los que sientes esta frustración, este no está, que al final no puedes negar que no se sienten, que ahí están y que mayormente no nos damos cuenta primero de por qué tu atención tiene que estar tanto en el deseo en lugar de hacer consciente la emoción que te está llevando a generar este deseo. Que eso es lo que tú tendrías que hacer consciente y que a veces el ser positivo lo único que hace es evitarnos el ser conscientes, así como nos hace también no ser conscientes el castigarnos, el culparnos, el justificarnos, el pretextarnos, porque todo esto lo único que hace es que yo no pueda reconocer qué es lo que realmente estoy sintiendo con respecto a lo que me está pasando para poder entender cómo estoy interpretando mi vida. Y a veces nos duele y nos cuesta mucho trabajo, pero es como también que les decía la otra semana, que es cuando veo mi suposición, que les digo que a diferencia de lo que quiero atraer, ¿no? Lo que yo estoy suponiendo, aquí sí no tengo ninguna duda, aquí sí tengo la seguridad y la certeza de que esto sí es real. Entonces, no es que yo tenga esta certeza es justamente la percepción que estoy proyectando de lo que yo creo que es la realidad. Es decir, es mi propia interpretación. Y mientras no cambie la interpretación que yo tengo de la realidad, no va a cambiar mi realidad. Porque mayormente no es lo que está pasando, sino que lo que está pasando tiene que ver con esta interpretación. Nosotros la impactamos desde muchísimos lugares. Nosotros sí somos creadores de nuestra realidad, pero no somos conscientes de esto. Y eso es a lo que tenemos que llegar, a darnos cuenta de cómo realmente podemos ser conscientes. Y para ser conscientes lo que tenemos que hacer es tener una comunicación diferente con nosotros mismos, porque nosotros, al estar todo el tiempo platicando y platicando, creemos muchas veces que somos conscientes. Y mayormente lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Porque en esta plática solamente estamos proyectando más justificación, más pretexto. Estamos siendo terriblemente subjetivos para poder a veces darnos cuenta de las cosas. A veces creemos que entendimos algo, que ya lo aprendimos y volvemos a repetir el error, a pesar de que ya lo sabemos, ¿no?
Que esa es otra, muchas veces podemos saber dónde está el conflicto, cuál es la emoción, cuál es la situación que me pasó, que ya sé que tengo estas creencias, ok, y eso no hace que cambie, no hace que lo resuelvas, porque se trata de llevar a la conciencia todo esto que está en el inconsciente. La frase famosa de Carl Jung, mientras no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente va a tomar todas las decisiones y a estas decisiones les vas a llamar destino. La realidad es lo que yo estoy interpretando porque estas cosas me están pasando a mí y a veces aunque me cueste mucho trabajo, tengo que reconocer que esta forma en la que yo estoy interpretando lo que me pasa tiene más que ver con esta forma en la que yo siento las cosas y no es más que el resultado de estar todo el tiempo en resistencia porque no quiero vivir ciertas situaciones, porque no quiero ser tal tipo de persona, porque no quiero vivir con estas carencias, porque me gustaría tener aquello, porque quisiera tener todo esto resuelto. Y toda mi atención está puesta aquí, que pensamiento, pero es pura resistencia. Es la energía en la que yo estoy frecuenciado casi todo el tiempo. Todo esto es donde yo estoy vibrando y obviamente es lo que me va a dar una visión de mi realidad y es lo que va a hacer que mi realidad se viva y se sienta tan real porque soy yo el que la estoy creando mayormente y curiosamente siempre nos vamos a estar rodeando de personas y situaciones que lo único que van a estar haciendo es recordarnos esto, reafirmárnoslo y entre todos nos vamos acercando para ayudarnos con unas y con otras, ¿no? Y es cuando decimos que se junta el hambre con las ganas de comer. Pero todo lo que está pasando a mi alrededor tiene que ver conmigo y eso es lo que tengo que darme cuenta. En este darme cuenta, lo que tendría yo que entender de entrada, perdón, es justo. El pensamiento siempre está cargado de tiempo. Es inevitable, es parte de la dualidad en la que interpretamos la realidad. Tenemos una mente que es el ego que está en futuro y pasado todo el tiempo y tenemos esta conexión a la conciencia donde podemos simplemente observar. Y aquí entre estas dos tenemos que crear también un equilibrio para poder seguir existiendo de la forma normal, para no creer que nos tenemos que volver seres así que levitan, ¿no? Sino que se trata realmente de darnos cuenta de qué onda con nuestra vida, de por qué a veces no puedo, no siento que puedo, por qué se me hace tan difícil o por qué a veces no le encuentro un sentido o por qué no le llegan las cosas que me gustaría, por qué siempre se siente esto que yo siento. Pero eso es lo que hay que reconocer, eso que sientes. Y el positivismo, ¿no? Además de que muchas veces, pues justo no nos permite llegar a la emoción, pues también es una resistencia. Energéticamente no tiene que ver con encontrar este equilibrio que necesitamos al observar, que es lo que tenemos que recuperar, porque lo que hemos o lo que nos hemos vuelto como humanidad es que todo el tiempo estamos pensando y que hasta cuando creemos que vamos a ser conscientes o que somos conscientes proviene de lo que estoy pensando, es de, uy, ¿cómo te explico que justo eso se llama espiritualizar el ego? Porque para tú entrar en la conciencia, justo lo que no haces es habitar ese pensamiento, ese, sí, es por esto, es por aquello. No, en realidad no, es cuando te das cuenta. Miren, a ver, les puse un ejemplo hace tiempo de que si yo, por ejemplo, voy por la calle, ¿no? Y me topo a mi ex que acabo de terminar hace 2 semanas, ¿no? Y veo a mi ex con otra persona de la mano. En ese momento les decía que sientes como que te entra una energía y sientes como si fueras un poquito, un foco, ¿no? Que resplandeces y en ese momento te vienen todas las ideas, te vienen 20,000 preguntas, 20,000 suposiciones, 20,000 certezas, porque ya sabes, pero además ya sabes si te vas a ir a regañarte a ti, si a culpar a la otra persona, ya sabes de qué se trata todo esto. Y cuando te dejas ir en tu mente, lo único que haces es como desarrollar estas ideas. Y entonces todo esto no es sentir tu emoción, no es sentir esta vulnerabilidad donde te das cuenta que sí te duele
y que está bien que te duela porque es lo que está pasando en este momento. Si tú eres capaz de, en ese momento simplemente de observar estas 20,000 preguntas que hay en este momento en la cabeza, todos estos cuestionamientos y esta sensación que puede doler, ¿sí? Pero te das cuenta de ellas, empiezas a ser consciente todas esas emociones. Si te vas a tu plática y si te vas a entender y a buscar culpas, entonces ya no haces consciente las cosas. A lo mejor conectas con algunas que te pueden ayudar, pero mayormente no es lo que va a suceder. Para nosotros poder realmente empezar a observar, volvernos observadores de nosotros mismos, hay una idea que me gusta mucho, que es ir hacia adentro. Ir hacia adentro no es muchas veces lo que nosotros nos imaginamos o pensamos. En el último ritual que hice de hongos, me di cuenta de una cosa que me pareció muy interesante. El chamán decía, respira y ve hacia adentro. Y en ese espacio, cuando tú simplemente te vuelves observador y ves miedos, incluso sientes miedos porque sientes la intoxicación físicamente y sientes el malestar y sientes tal vez que te vas a morir y la mente empieza a volverse loca y simplemente estás en, me estoy dando cuenta de que me siento mal. No me identifico con el pánico que podría generar porque no lo estoy juzgando, solo me estoy dando cuenta de que así es. Y me estoy dando cuenta que mi pensamiento y ya, ni siquiera tengo que pensar en, claro, pues estás intoxicado, va a pasar. Porque además podrías pensarlo y aún así no creerlo, no sentirlo, seguir en resistencia. Cuando no hay ese juicio, solo hay esa observación, no hay una explicación. No necesitas la explicación porque simplemente te das cuenta. Y el darte cuenta no es crear un pensamiento. El darte cuenta viene justo de estar en la respiración para estar presente y estar observando, no identificándote con nada y dejando que pase. No hay resistencia, es pura aceptación. Es lo que es. Me estoy sintiendo mal, sí. Se irá a ir esto, me voy a quedar en un viaje. No sé, pero así es. Pero no lo piensas, es esta sensación de así es. Y evidentemente eso te puede llevar a observar muchas situaciones de tu vida donde tal vez te equivocaste, donde tal vez tomaste la peor decisión, donde realmente hiciste algo muy grave y darte cuenta de que sientes también a veces culpa, arrepentimiento y también darte cuenta solamente y así es. Y no me identifico y solo así es. Y en esa actitud de no resistencia llegas al perdón, llegas a la aceptación, pero no vives el sufrimiento. Simplemente estás en esa observación permanente de así es. Curioso, porque a veces hay personas que pues practican meditación, están muy en paz y tienen unos viajes como lindos, o sea, realmente no tienen un mal viaje, no están teniendo alucinaciones así terribles, sino que digamos que se la están pasando muy bien, ¿no? En este viaje de hongos y pues a muchos los ves muy felices, muy sonrientes, disfrutando mucho su viaje. Y dices, pues qué bonito, se lo merece, está padre, está increíble, ¿no? Y no es que esté bien, no es que esté mal, pero al menos está fluyendo, ¿no? Fluye y está increíble porque también nos merecemos esos pequeños dulces, ¿no? Pero está la persona que pues empieza a ver lo que le ha dolido, lo que no ha querido, a lo que se ha resistido, lo que tanto ha sentido su frustración y empieza a doler y no quieres que duela y entonces la intoxicación y todo se empieza a volver un viaje rudo, ¿no? Y creo que los que lo hayan hecho, a lo mejor con ayahuasca o con alguna otra planta sagrada, y a lo mejor lo han vivido, ¿no? Que a veces hay viajes muy rudos pues de mucho dolor,
pero pues es que en realidad el dolor es relativo justamente a la resistencia, o sea, a que me estoy identificando demasiado con el dolor porque no acepto algo, no acepto las ideas que tengo puestas ahí, las creencias, y me resisto y me sigo resistiendo hasta que pues lo suelto, ¿no? Que para eso son estas plantas. Justamente ese es el aprendizaje, que lo que resiste persiste y lo que aceptas se transforma. Y que esto no nada más es una frase bonita, sino que es la propia inicio, es la percepción que tengo de las cosas. Porque puedo no tener ni siquiera la visión de, ay, qué bonito lo que estoy viviendo, o qué terrible, no quiero vivirlo, sino simplemente así es, sin ninguna resistencia. Y entonces es bonito escuchar personas que dicen, es que me di cuenta de muchos errores y me perdoné. Qué bonito, ¿sabes? Me encanta oírlo. Me parece, y esto es la invitación en realidad cuando hablamos de despertar esta conciencia, es de date cuenta que el perdón ni siquiera es algo que estás entendiendo en este momento. Simplemente viviste esa aceptación y a lo mejor no tienes esa claridad de ese aprendizaje que vivieron en estos momentos, y con todo respeto, pero es que los aprendizajes no llegan a través de estármelo platicando, queriendo entenderlo, no. El verdadero aprendizaje llega justo de solo estuve. Después empiezan a caer veintes, después empiezas a ver la transformación en tu vida. Porque siempre que hay un pensamiento, ya no hay una conciencia. Tú pierdes esta objetividad de observar cuando empiezas a juzgar el proceso. La energía no tiene más que dos manifestaciones, eso no es, se mueve o no se mueve, eres frío o eres caliente, estás o no estás. Entonces, ¿estás observando o estás platicando con tu mente? Si estás platicando con tu mente, ya no estás observando. Cuando te des cuenta que estás platicando, suelta la plática y regresa simplemente a observar, y que esa sea tu práctica en la meditación, y que mayormente en tu vida te lleve a darte cuenta cuando sientes estas explosiones de emoción que te llevan a cuestionarte y que te llevan inmediatamente a este tipo de pensamiento, de justificación, de pretexto, de justicia, de culpa, de victimismo, de incapacidad, de necesidad de control. Y esta línea de pensamientos te va a llevar solamente a dos cosas, como la dualidad de la energía: a la acción o a la no acción. Cuando nosotros estamos en un vórtice de pensamiento que no para y no para, cuando yo opto porque estos pensamientos que tengo me llevan a una acción, ¿no? Por lo general esta acción va a ir también cargada de resistencia. O sea, yo voy, pero con mis juicios, con mi molestia, con mi sensación de no está bien, es injusto, porque a mí, en fin, el resultado, sea cual sea, va a tener tres posibles características: sensación de frustración, sensación de fracaso o sensación de insatisfacción. Nada es suficiente, necesito más, más, cada vez más, o no va a cambiar, no se puede, a mí nunca me pasa, o es que ya casi llegaba y no llegó, estuve a punto y no me sucedió. Eso es cuando nos vamos y actuamos. No estoy diciendo siempre, pero hay un patrón que se puede ver cuando estamos observándonos en nuestras resistencias. Cuando no hay acción, que casi siempre nos va a llevar primero a una procrastinación. De la procrastinación casi siempre nos va a llevar a una culpa, a un arrepentimiento y por lo tanto a un castigo. Este puede ser a veces mucho más complicado, justo la no acción, ¿no? Porque es como la redundancia del miedo, del no existe, no se mueve. La no acción por lo general nos lleva a resistencias mucho más profundas, por lo tanto el castigo es algo que va a estar presente en mi forma de interpretar la realidad, no en un pensamiento racional, sino en una vibración, es decir, una forma en la que yo estoy sintiendo lo que
a veces no me permito sentir, no me permito hacer consciente, mejor dicho, pero que siento, porque evidentemente es lo que me lleva a mis interpretaciones, donde yo puedo sentir que siempre la vida es injusta, o que pobrecito de mí, o los demás son muy malos, o es que iba a ser corredor pero se me jodió una rodilla, en fin, siempre hay un motivo por el cual no llegamos allá, ¿no? Entonces, todo esto va siempre ligado a pensamientos de pasado y futuro, si se dan cuenta, de querer entender, de querer resolver, de querer encontrar más formas de solucionar, pero al final no hay un cambio, no hay una diferencia y mayormente sentimos frustración porque estamos repitiendo los mismos y los mismos patrones, porque básicamente lo que no hay es una conciencia sobre la forma en la que yo estoy interpretando mi propia vida, que no nada más es lo que pienso, y que lo que pienso me da una línea de observación, pero también es lo que siento. Entonces, les voy a poner un ejemplo para que sea como un poquito más claro. Eh, Obvio, este ejemplo tiene solamente sentido cuando lo vemos desde estas perspectivas de las que hablamos de crear una conciencia y una verdadera conciencia, no una conciencia que juzga el bien y el mal y que va por hacer lo correcto y que va en la creencia de lo que es bueno, porque eso no existe, existe este gran equilibrio del que siempre hablamos. No va a ese nivel de conciencia, sino va a esta conciencia que nosotros tenemos que reconectar, que esa es la forma de hablarnos o la forma en la que deberíamos de hablarnos de hoy en adelante, ¿sí? Y que tal vez nos haga mucho sentido si les doy esta idea, ¿no? Que alguien muy amado por todos nos dijo que había que ser como niños, ¿no? Porque pues de los niños es el reino de los cielos. Y que al final es un poco esto, cuando yo les he puesto estos videos de la visión extraocular con los niños y que les digo, los niños en una clase pueden ver sin necesidad de los ojos porque los niños no se atoran tanto en la mente, no tienen tanta confusión, no tienen tanto ruido, todavía están muy en contacto con su emoción, todavía son capaces de concentrarse mucho más fácil y mucho más natural, porque no tienen la necesidad de estar pensando todo el tiempo. Y ese es el secreto de ser como niño, en realidad. Tiene más que ver con una forma en la que yo estoy sintiendo la vida, porque pues nadie puede rejuvenecer tanto, ¿no? Y el pensar que ser como niño es ser inocente, pues solo si la inocencia la vemos como la experiencia de vivir este momento, este aquí y ahora, entonces sí, eso sería como ser niños también, ¿no? Pero sería justo también vivir la experiencia de estar presente, para estar realmente en contacto con mis emociones, no con mis interpretaciones, para poder tener contacto con ellas, no para volverme víctima de mis emociones. Entonces, el ejemplo que les quería dar es, a ver, como de, me voy a hacer propósito de ir al gimnasio, ¿no? Y ya dije que me voy a levantar a las 6 de la mañana y que lo primero que voy a hacer es ir al gimnasio, ¿no? Porque ya tengo mucho tiempo procrastinándolo, siempre digo que lo voy a hacer y nunca lo cumplo, en fin. Y entonces llega el día, me despierto y a lo mejor me despierto con esta gran sensación de resistencia de no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, y la siento y créanme, todos la hemos sentido con cualquier cosa que querramos cambiar, un hábito que querramos cambiar, todos hemos sentido esta resistencia. Que entonces lo primero que hacemos, porque el ejemplo es uno, pero todos lo podemos poner en cosas que vivimos, este, empieza uno a buscar ese pretexto, esa justificación, empieza uno a buscar una idea que le cuadre a uno para decir no voy a ir. O sea, está uno encontrando la justificación perfecta, porque la verdad es que lo que no quieres es ir. Y entonces ya la encontraste y pues estaría muy bonito si te quedas en paz, te duermes, te relajas y pues descansas, ¿no? Estaría increíble. Ahorita platicamos por qué les estoy diciendo que estaría increíble, pero no, porque por lo general empieza a haber un pensamiento
de boicot, de castigo, de culpa, de, uy, estás muy mal, ves, es que debiste haber ido, y tal vez esa hora que tenías para ir al gimnasio, te la pasaste peleando contigo, pensando todo el tiempo. Todo el tiempo pensaste, te diste cuenta de que pues sí, tienes flojera, muchísimas cosas. O sea, ahí mismo te diste cuenta que procrastinaste porque seguramente sonó el despertador y lo primero que dijiste fue 5 minutos más y luego otros 5 más y luego otros 5 más y luego estás así de no tengo que ir o no tengo que ir. Es decir, o sea, y es lo que nos pasa todo el tiempo en muchas situaciones de la vida, ¿no? Y lo peor es eso, que no nos damos cuenta, aunque creemos que tenemos un nivel de conciencia, de saber que no lo hacemos o que lo hacemos mal y que tenemos a veces claro por qué, a veces no. Pero bueno, ¿qué pasaría si de entrada, desde el momento en el que yo ya sé, porque ya lo sé, que voy a tener mis resistencias, me conozco, no necesito ni siquiera pensarlo tanto, me puedo dar cuenta perfecto de cuáles son las cosas en las que siempre me voy a justificar y voy a pretextar, porque sé que están mal y aún así las quiero hacer? Entonces, si yo voy de antemano con esta atención de observar, de ya sentí que no quiero, ok, ahora ya sé todas las ideas que me vienen y lo acepto. Seguramente para muchos ahí se acabaría la procrastinación. Tal vez para muchos ya en ese momento sería suficiente para levantarse e ir al gimnasio. Tal vez para muchos otros no, para muchos otros tal vez nos cuesta un poquito más de trabajo resolver las cosas, somos un poquito más necios a lo mejor, o tenemos simplemente más resistencias. Tampoco se trata de juzgar nada, sino justo, ¿para qué? No, no sirve. Hay que hacerlo consciente, no hay que juzgarlo, hay que hacerlo consciente. Entonces, lo que hago es darme cuenta de esto y me doy cuenta también de que a pesar de que ya sentí que sí, pues sí, tengo este pretexto, pero aún así no quiero ir, no tengo ganas, no me siento con ánimo, no lo siento en mí. Y en lugar de empezarme a crear la idea de, ay, es que ves, nunca puedes, nunca lo haces, siempre estás mal, empezar a juzgarte, empezar a no simplemente darte cuenta que evidentemente no estás listo, no puedes por lo que sea. Estoy poniendo el ejemplo, un ejemplo sencillo, pero lo que sea, no es para que te sientas mal por no poder, no es para que te martirices por sentirte que en este momento no puedes superar algo, no puedes perdonar algo, o no puedes ya emprender algo, no puedes lograr un cambio. No, no es para que te castigues, no es para que te reclames, no es para que te regañes, no es para que te sigas sintiendo mal de ser tú, sino para que te des cuenta que lo estás sintiendo y está bien. Porque es lo que está pasando en este momento. Porque no es juzgar, es date cuenta de que lo sientes y siéntelo. Dura nada. La emoción se va cuando no hay resistencia. Si te dura es porque la estás resistiendo y simplemente obsérvala y date cuenta que pues sí, hay muchas dudas, hay mucha confusión. Y esa es la cosa, que tenemos demasiada confusión. Entonces a veces es difícil el podernos dar cuenta porque inmediatamente entramos a castigarnos. Entonces para mí sería como de, ok, despertaste, te diste cuenta, aún así no pudiste, decidiste quedarte en tu cama, ok, entonces duérmete, descansa. No generes el pensamiento de ves, no puedes, de culparte, de sentirte mal. Es de descansa, ya, no pudiste, está bien. Hazlo consciente, de verdad. Esto te acerca más que todos los juicios que tienes, que todas las ganas que tienes de controlarte, todas las ganas que tienes de ya cambiar tus hábitos para ser alguien que no te gusta quién eres cuando ni siquiera te has dado cuenta de qué es lo que no te gusta de ti. Porque pues sí, evidentemente todos queremos cambiar hábitos porque los hábitos que tenemos no son más que el resultado de muchas cosas que interpretamos de nosotros y que nos estamos dando a nosotros y que nos estamos construyendo a nosotros mismos y somos el resultado de nosotros y de nuestra interpretación.
en todo, en cómo pensamos, sentimos, vibramos, creemos, todo, todo es resultado de nosotros, es nuestra realidad. Entonces, hacerlo consciente te empieza a darte cuenta que cuando no resistes, aceptas y se transforma. Y se transforma en eso que tú también ya sabes que te hace sentir bien, que eso es lo maravilloso de poder empezar a ver cómo empiezan a ocurrir estos grandes cambios en nuestra vida. No para creer que todo está increíblemente bonito y perfecto, porque la vida siempre se va a seguir moviendo. Van a seguir habiendo muchísimas cosas que no vas a poder controlar, que van a cambiar. Pero sí es para que te des cuenta que siempre tienes una forma diferente de enfrentar tu vida cuando no va de entrada tu resistencia. Esta forma tan condicionada que tienes de siempre interpretar todo, porque es la forma en la que estás reaccionando. Entonces, el irlo haciendo consciente te empieza a llevar a que en lugar de pensar más, pienses menos, observes más y que te vuelvas como este niño. Porque, y hablando de niños, y regreso a los niños de visión extraocular, que evidentemente es un poder psíquico, es un poder de nuestra mente, es una manifestación de nuestra conciencia. Eh, Imagínense que pudiéramos usar la telepatía. Y es como un date cuenta, ¿no? Que pudiéramos realmente proyectar nuestro pensamiento a las personas. Honestamente, si lo pudiéramos hacer en este momento, yo les diría, nos volveríamos locos todos. O sea, ya, no, se acabarían las redes sociales porque estaríamos aquí en la locura absoluta. Porque imagínense esto, si cuando uno está en una plática de WhatsApp y está esperando una respuesta, y de repente la persona que te está contestando ves que está escribiendo, pero no se envía el mensaje y dices, uff, me debe estar escribiendo una letanía, ¿no? Y por el otro lado, a lo mejor la persona está pensando y tiene una tecla escrita nada más y está pensando, le digo esto, o está escribiendo, ¿no? No, mejor no. Y escribe otra cosa y no, a ver, es que lo voy a entender así, no, mejor otra cosa. Y después de 3 minutos te llega un, ok, está bien, gracias. Y te quedas así de, ¿qué pasó? ¿Por qué se tardó 3 minutos? Pues porque somos un caos, no nos enfocamos, no nos concentramos, no estamos presentes. Estamos todo el tiempo interpretando, interpretando, interpretando y nos quedamos muchas veces en nuestras ideas de control, en nuestras ganas de estar bien, que créanme, es que a veces la gente me dice que le cuesta trabajo entender esto cuando les digo, no tengas ganas de estar bien. O sea, no estés buscando todo el tiempo estar bien. Empieza por observar, no necesitas el estar queriendo que todo esté bien. El observar te lleva a que todo empieza a tomar un equilibrio casi mágico, de verdad. Pero por eso les digo, el ejemplo como esto de ir al gimnasio, ¿no? Porque al final, no sé si al otro día tú vas a levantarte e inmediatamente te vas a ir al gimnasio. No sé si va a ser al día siguiente, pero va a darse. Va a llegar ese momento en el que tú de verdad, al ya no estar en la resistencia, empiezas a moverte a una conciencia que observa. Y entonces ahí empiezas a ser conscientes todas tus resistencias. Y cuando tú empiezas a hacer eso, empieza a cambiar tu percepción. En ese lugar de la conciencia, donde empieza a cambiar tu percepción de la realidad, al no estar atorado en tu resistencia, lo que empieza a ver es una transformación de la interpretación y también de la realidad. Y el primer lugar donde va a ocurrir una transformación es en ti, porque solamente es en este momento, y que a veces lo hacemos aleatoriamente sin darnos cuenta en algunos momentos de nuestra vida, ahí es donde conseguimos el valor, la constancia, la disciplina, el coraje. Ahí es donde empezamos a generar estas motivaciones internas que siempre estamos buscando para alcanzar nuestros objetivos. Porque cuando nosotros no estamos en la resistencia y estamos en la aceptación, empezamos a traer todas estas herramientas a través de este estar presente, porque es cuando estás en una vibración como la inspiración,
la imaginación, la creación. Es cuando te vuelves esa buena versión de ti. Es cuando te vuelves como un niño que empieza a disfrutar y empieza a creer que todo es posible. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.